Buenas. Hola Ezequiel, ¿qué haces? ¿Cómo andas, Alfredo? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien. 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 Ahí pudimos, lo logramos. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a empezar entonces. Saludamos. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo Hola, bien? profesor. Bien. ¿Cómo andan? Hola, Bueno, bien. Hola. disculpen, pero bueno, nada, tuvimos un problemín ahí que no nos podíamos conectar. Así que bueno, nada, acá estamos. Bueno, vamos a arrancar. La clase de hoy no va a ser muy prolongada porque no nos queda mucho, pero bueno, después con Ezequiel les vamos a explicar un poquito, les preparamos un trabajo práctico que se los van a hacer llegar para que ustedes lo contesten y después lo hagan, digamos, en realidad, y vemos cuándo lo pueden entregar. Nosotros un poco, bueno, después lo hablamos, pero un poco la idea era tenerlo entregado para miércoles o viernes, y de la semana que viene después veremos, y de acuerdo a cómo estén ustedes un poquito, si están muy recargados o no, con otras cosas. Pero miércoles o viernes, así después en una de las clases nosotros lo corregimos y en la última hacemos la devolución del trabajo, ¿sí? Así que bueno, habíamos estado hablando de los requisitos de admisibilidad de la pretensión. Habíamos mencionado los requisitos extrínsecos y habíamos resaltado el tema de los requisitos intrínsecos. ¿Se acuerdan que entre los extrínsecos habíamos hablado de los procesales y de los fiscales? Bueno, ahí habíamos hablado de los fiscales, el bono, el IU, la tasa de justicia, todo lo que se requiere, y entre los procesales habíamos hablado de los sujetos, del objeto, de la causa, del interés. Bueno, yo quiero remarcarles, porque un poquito en base a esto va el trabajo que van a tener que hacer, y que es detenernos un segundito nada más y remarcar el tema de los requisitos, entre los requisitos intrínsecos de admisibilidad, el tema de los sujetos. ¿Sí? Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos dicho que estos requisitos intrínsecos se vinculaban al sujeto y al objeto de la pretensión. El objeto estaba delimitado en el 330, inciso tercero, 330, inciso tercero, habíamos dicho, ¿sí? Que era donde nos pedían determinar la cosa demandada con total exactitud. Esto es, ¿qué es lo que pretendíamos? Y acá empezábamos a ver a la pretensión como el objeto del proceso. Pero lo que también nos interesa resaltar, y es lo que vamos a hacer ahora, es el tema de los sujetos. ¿Sí? Es decir, esta legitimación procesal que el código nos lo determina en los incisos primero y segundo del 330. Es decir, tanto la legitimación activa como la legitimación pasiva. Recuerden que la legitimación activa es de quien acciona, de quien interpone la demanda, de quien pretende, y la legitimación pasiva es quien soporta la pretensión o quien es demandado. ¿Sí? Bueno, entonces, estas partes, sujeto activo y sujeto pasivo, deben ser partes legítimas para actuar en el proceso. ¿Y qué quiere decir esto de ser parte legítima? Es la aptitud jurídica, ¿sí?, que permite a una parte actuar en función de su propia identidad. Es decir, la identidad entre la persona que reclama y la persona a quien la ley autoriza para reclamar debe coincidir, debe haber coincidencia de identidad entre el sujeto activo
un lado, y quien la ley dice que tiene facultades para demandar, y entre el sujeto pasivo y quien la ley dice que está en condiciones de soportar ese reclamo. ¿Sí? Entonces, quien tiene la facultad para interponer la acción, para pretender, para poner en funcionamiento el órgano jurisdiccional para que se desarrolle el proceso, y quien está en condiciones, decíamos, de soportar o de ser demandado, ¿sí? Quien está habilitado para contradecir la pretensión que se interpone. Bien, entonces, lo dijimos, pero vamos a recalcarlo. ¿Y cuál es este examen de admisibilidad? A modo de ejemplo, con un ejemplo lo vamos a plantear, que hace el juez cuando recibe una demanda, cuando se interpone una pretensión y se pone en funcionamiento la jurisdicción. Dijimos que lo primero que examinaba era si los requisitos, se cumplían los requisitos de admisibilidad. Bien. Entonces, vamos a suponer que yo demando un desalojo. Entonces, titular del inmueble, por un lado, locador, quien soporta la pretensión, locatario. ¿Sí? Entonces, es decir, yo, locador, demuestro ser titular del inmueble o haber dado, o ser titular del inmueble y haber dado en locación a B, a Juan, un determinado inmueble en locación. ¿Sí? Entonces, con esto pruebo, deduzco la pretensión, Juan no me paga, B no paga, interpongo demanda de desalojo. ¿Qué debo acreditar? Que yo soy quien di en locación, que yo soy el locador y que Juan es el locatario. ¿A través de qué lo demostramos esto? De un contrato de locación. ¿Sí? Entonces, en principio, acreditado que A dio en locación a B por medio de un contrato de locación, ya se puede interponer una acción, ¿sí? Una pretensión. Veremos después si se acredita que B no pagó los alquileres o el valor locativo, por lo tanto, se acredita que no cumplió con su obligación y por ende la sentencia, y acá vamos a ir a la otra parte, deberá decir que la pretensión es fundada. ¿Por qué? Porque A dio en locación a B, B no acreditó haber abonado en los valores locativos o los alquileres a A, por lo tanto, puede accionar por la vía del desalojo por incumplimiento contractual. ¿Está más o menos claro esto? ¿Sí? Lo mismo planteamos, ¿se acuerdan? En el contrato de trabajo, que ahora lo vamos a ver cuando un poquito más hablemos de los requisitos de fundabilidad y vamos a verlo con una sentencia. Entonces, la legitimación está referida a la aptitud de los sujetos y se encuentra referida a la materia sobre la cual va a versar el litigio. Aptitud que tienen los sujetos e identidad entre quien pretende y quien está habilitado para interponer la acción, ¿sí? O quien responde, contesta, y quien está habilitado por la ley para contestar. ¿Se acuerdan que también lo habíamos hablado en el ejemplo del divorcio? Bueno, si no está concretado el matrimonio, no puedo demandar por divorcio. Por más que esté, por ejemplo, habíamos dicho, en una unión convivencial, si no somos cónyuges, que son los que la ley habilita para tramitar un proceso de divorcio o para iniciar un proceso de divorcio, no puedo demandar por divorcio a mi conviviente, por ejemplo. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer un pequeño llamadito acá en cuanto a la legitimación activa en los intereses colectivos o en los juicios, ¿sí? En los intereses difusos, en los derechos supraindividuales o plurindividuales. Acá nos vamos a encontrar con un ensanchamiento de la legitimación procesal activa,
¿sí? Es decir, ya no va a ser un solo sujeto el autorizado o el habilitado por la ley para promover, para interponer esa pretensión, sino que van a ser varios. Es decir, la legitimación no pertenece a una determinada persona ni a un grupo de personas determinadas. Es decir, trasciende el concepto de derecho subjetivo y la titularidad de una relación o de la relación jurídica pasa a emplazarse en cualquiera de las personas mencionadas en la ley. ¿Y cuáles son las personas mencionadas en la ley? Los artículos 41, 43 de la Constitución Nacional y 23 y 38 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. El 41 de la Constitución Nacional, que pongo abajo de la luz porque no veo, 41 de la Constitución Nacional nos dice: toda persona puede interponer acción expedita y 41, perdón, estaba leyendo 43. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas. El daño ambiental, acá nos habla, ¿sí?, de los derechos que pueden ser. El 42 habla de los derechos de los consumidores, ¿sí?, usuarios y consumidores. Y el 43, la acción de amparo. Y en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el 28 nos dice: los habitantes de la Provincia de Buenos Aires tienen el derecho a gozar de un ambiente sano, conservar. La provincia ejerce el dominio eminente del medio ambiente, refiere al medio ambiente, sí, y el 38 nos habla de los consumidores. Entonces, en este caso, o en estos casos, la legitimación pasiva se amplía, la legitimación activa, perdón, se amplía. No solo está en manos de un sujeto, sino que pueden ser varios los sujetos que interpongan esa acción, que pueden ser el afectado, el defensor del pueblo, asociaciones y ONG, sociedades de fomento, por ejemplo, las provincias en representación de sus ciudadanos. Todas estas personas pueden promover una acción en nombre de todos, de los otros. Se amplía la base de legitimación. ¿Sí? Ya lo vamos a ver cuando hablemos de los procesos colectivos en la bolilla que viene, y también lo vamos a estar viendo cuando la Corte Suprema, la Corte de la Nación, dice: la Suprema Corte de la Nación determinó la legitimación en un fallo que se llama Alavi, que es un fallo que después nosotros vamos a analizar. ¿Sí? Bien. Entonces, pasado el tema de los requisitos de admisibilidad, y con este tema de la ampliación de la legitimación activa en los procesos colectivos o superindividuales, pasamos al requisito o al examen, al análisis de la fundabilidad de la pretensión. Entonces, ya tenemos que la pretensión es admisible. Bien. Entonces, cada uno de los sujetos, activo, pasivo y órgano judicial, cumplen o van a cumplir una determinada función y van a tener que realizar o determinar su actuación en el proceso. Al accionante, al pretensor, le corresponderá iniciar la demanda, impulsar el procedimiento, producir su prueba, ofrecer su prueba, producir su prueba. Al demandado le corresponderá
contrarrestar la pretensión del accionante, contestar demanda, ya después vamos a ver cuáles son las actitudes que puede tomar el demandado, allanarse, contestar, reconvenir, es decir, reconvenir es contraatacar, ponerse en el lugar de actor y de demandado a la vez. Es demandado, pero a su vez, digamos, contrapretende, contraataca y se pone en el lugar de actor también. Bien, entonces, cada uno con sus funciones y cada uno con sus tareas. Se desarrolla el proceso, se inicia demanda, se contesta demanda, se produce la prueba, se hace todo lo que tiene. Se concluye el periodo de prueba, entonces inicia la etapa donde el juez realiza el examen de fundabilidad. ¿Esto en qué consiste? El examen de fundabilidad consiste en determinar si el efecto jurídico que atribuye el actor o el pretensor a la situación de hecho invocada se corresponde o no con ella. Es decir, el actor dice, producido este hecho, se produce este efecto jurídico, o debe producirse este efecto jurídico. El juez analizará si el efecto jurídico pretendido corresponde o no corresponde. En un ejemplo muy sencillo, ahora lo vamos a seguir analizando. Fulano de tal no me pagó el cheque fue rechazado, corresponde la ejecución de sentencia. El juez examina todo y dirá, sí, el cheque fue rechazado, no pagó el cheque, corresponde la ejecución de sentencia, le tiene que pagar. ¿Sí? Es fundada la pretensión. Ahora, entonces, el contenido de esa pretensión en el análisis que hace el juez debe juzgarse, o lo debe juzgar el juez, en función de la actividad desplegada por las partes. ¿Sí? De la actividad desplegada por las partes en el desarrollo del proceso, durante el desarrollo del proceso. Si se acreditó el hecho invocado, si el hecho invocado produjo o puede producir la consecuencia jurídica buscada, ¿sí? Y el juez lo analizará o lo examinará con referencia y en circunstancias en que la pretensión fue deducida, ¿sí? En el momento en que se dedujo la pretensión, sin tener en cuenta las modificaciones que pudo haber tenido esa determinada situación jurídica durante el desarrollo del proceso. Es decir, analizan al momento de la invocación, pasó esto acá, hoy. Bien, hoy y acá lo analizo, sin tener en consideración lo que puede haber pasado después, excepto algunas circunstancias o algunos hechos ocurridos durante el desarrollo del proceso que hubieran tenido o que tuviesen como efecto consolidar, extinguir o modificar el derecho. ¿Sí? El derecho de las partes. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que yo estoy reclamando un pago. Hoy estoy reclamando un pago. Se empieza a desarrollar el proceso, por lo que sea el pago, ¿sí? Se empieza a desarrollar el proceso. Dentro de 5 meses, vos me pagás. Es un hecho posterior que el juez, si no ocurriera el hecho de la extinción de la pretensión, no tendría en cuenta. Pero sí lo tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque ya digo, en este caso extingue el derecho. ¿Sí? O se produce una nueva consecuencia, por ejemplo, en una lesión física. Interpuse una pretensión demandando una fractura vamos a poner una cosa absurda pero grave. Una fractura en
en la rodilla y me tuvieron que cortar la pierna. Bueno, ojo, modifica, porque allá tenía la fractura en la rodilla o en la tibia o donde fuera. Y acá tengo otro, el daño que se me ocasiona es mayor, es más grave, entonces modifica la situación. En ese caso el juez sí lo debe tener. Entonces, una vez que el juez analiza esto, de acuerdo a la prueba que las partes produjeron, actor y demandado, verificados, reiteramos, los requisitos de admisibilidad, el juez estará en condiciones de decir si la pretensión es fundada o no. Es decir, el juez está en condiciones de expedirse, ¿sí?, de pronunciarse sobre el mérito de la pretensión. Ahora lo vamos a ver. Entonces dirá, cuando la pretensión resulta pertinente, apropiada, cuando se justificó, cuando se acreditó, y es suficiente para obtener una sentencia favorable, el juez dirá que la pretensión es fundada. ¿Sí? Si no fuese así, dirá que la pretensión es infundada y rechazará la demanda. Puede en un proceso, o pueden existir en un proceso distintas pretensiones. ¿Se acuerdan que dijimos? Más de una pretensión. Entonces el juez puede decretar o declarar que es fundada alguna de las pretensiones e infundada y rechazar otra pretensión. Bien. A ver, vamos a verlo con una sentencia. ¿Sí? Yo se los voy a relatar porque lamentablemente no la pueden ver, no la pueden tener ahora. Entonces, el tema es así. Esto es una cuestión de un juicio laboral, donde un grupo de trabajadores, ante determinada situación, de hecho, se da por despedido. Entonces, inicia el juicio laboral, promueve acción laboral. Y entonces el juez tiene que dictar sentencia, tiene que analizar primero las cuestiones planteadas y después dictar sentencia. Entonces, el juez dice, ¿ha sido acreditada la relación de empleo? Primera cuestión. Ya están los requisitos de admisibilidad, ya se cumplieron. ¿Sí? Estamos en los requisitos de fundabilidad. Entonces dice, así, apreciando en conciencia la evidencia adquirida para la causa, juzgo como probado ello. Analiza las pruebas y juzga como probado que existió la relación de trabajo. ¿Sí? Bien. Avanza. Entonces dice, en su análisis, tengo por acreditado que fulano de tal se desempeñó a las órdenes de Mengano como trabajador por tiempo indeterminado, que su categoría profesional resultó la de adicionista y que su última mejor remuneración ascendió a tantos pesos. Tiene por acreditado. Motivo de prueba. Entonces, así con cada uno de los trabajadores. Se disolvió el vínculo de trabajo. Entonces, después de analizar toda la prueba, dice, juzgo que los contratos de empleo de los actores cesaron en el momento en que se les dejara aviso de visita al empleador mediante pieza telegráfica tal. Segunda cuestión. Se acreditó el pago de los créditos objeto de la demanda. Se había demandado diferencias salariales, indemnización por despido, indemnización por falta de preaviso, todo lo relacionado con la relación de trabajo.
no luce, dice el juez, no luce demostrado en la especie el pago de los créditos perseguidos por los actores en la acción. Analiza la cuestión y da su primera conclusión. Entonces, después de analizar todos y cada una de las cuestiones planteadas, ¿sí?, el juez dice: el resultado de la votación habida precedentemente a los análisis estos que vimos, en este caso eran 3 jueces, entonces hay una votación de cada uno de ellos, ¿sí? Y por los fundamentos legales allí expresados, resuelvo, y acá es lo que les decía, hacer lugar parcialmente a la demanda incoada por fulano, 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 contra Mengano. Sí. Y después dice, rechazar la demanda contra fulano de tal. Entonces, es fundada respecto del condenado y no es fundada respecto del que no condenan, del que le rechazan, a quien le hace lugar al rechazo de la demanda. Está más o menos como es el sistema, cómo se trabaja, cómo se actúa en esto. Recibo la demanda, recibo la contestación de demanda, evalúo los hechos, evalúo los hechos, considero la prueba, analizo la prueba. ¿Sí? Una vez que tengo todos estos elementos, juzgo. ¿Y aquí cómo juzgo? Juzgo de acuerdo a mi propio conocimiento, al propio conocimiento del juez. Y esto es por el principio iuria curia novi, es decir, el juez conoce el derecho. Entonces el juez puede apartarse de la fundamentación jurídica que argumentaron las partes en el inicio o en la contestación de la demanda. ¿Por qué? Porque el que conoce el derecho es el juez. ¿Sí? Fíjense, cuando hablamos, y más adelante lo vamos a hablar también, cómo el artículo 330 del Código Procesal Civil nos habla de la cosa demandada designándola con total exactitud. ¿Sí? La petición en términos claros y positivos. Los hechos en que se funden explicados claramente. Y sin embargo nos dice, en base a este principio que venimos hablando, el derecho expuesto sucintamente. ¿Se dan cuenta cómo trata, por un lado, los hechos y la pretensión, y por el otro, el derecho? ¿Esto por qué? Porque los hechos y la pretensión deben ser puestos en conocimiento del juez y probados. El derecho no, el derecho lo conoce el juez. Entonces, en uno debemos volcar toda nuestra habilidad, toda nuestra astucia como abogados, y en el otro mencionarlo, el derecho. ¿Sí? Porque no nos piden más que eso, porque el que conoce el derecho es el juez. ¿Está? Bien. Entonces, ya tenemos cuándo es admisible, cuándo es fundada. Vamos a hacer una breve referencia a la clasificación de procesos y nos vamos a meter un poquito en el desarrollo del trabajo. Los procesos, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, pueden ser o son clasificados, judiciales o arbitrales. Esto es una clasificación genérica, chicos. Es más que nada para que tengan una idea de cuáles son los procesos, porque después los vamos a ver a cada uno de ellos, ¿sí? Y después, a medida que ustedes vayan manejando el código y empiecen a manejar el código, se van a dar cuenta y van a conocer a la perfección cuáles son los procesos.
Y si no lo conocen, van a agarrar el código y se van a fijar y el código les va a decir cuál es. Así que esto no es ningún misterio. Pero se clasifican procesos judiciales y arbitrales de acuerdo al órgano interviniente. Interviene el órgano jurisdiccional, interviene la justicia, son judiciales. Si interviene un tribunal arbitral o un árbitro o un amigable componedor, son arbitrales. Bien, los judiciales son contenciosos, voluntarios o extracontenciosos y especiales. Dentro de los contenciosos encontramos los procesos de conocimiento y de ejecución. Dentro de los de conocimiento, los procesos ordinarios, 330 del CPC, sumario, 484 del CPC, sumarísimo, 495 del CPC. Dentro de los ejecutivos o de ejecución, encontramos la ejecución de sentencia, 497, el juicio ejecutivo o proceso ejecutivo, 518, y las ejecuciones especiales, hipotecaria y prendaria, 593. En los sujetos, en los procesos extracontenciosos, lo que nos falta es el sujeto pasivo, es el demandado. Estos procesos tienden a la emisión de un pronunciamiento por parte del juez que constituya un derecho, que integre o acuerde eficacia a una determinada situación o un estado o una relación jurídica. ¿Sí? A ver, para ser concreto, una tutela, una curatela, un cambio o adición de nombre, es decir, no hay contraparte, ¿sí? No hay demandado. ¿Está? Una declaración de ausencia. ¿Está? En estos casos decíamos que la pretensión pasa a llamarse petición extracontenciosa. ¿Sí? Bueno, no más que esto en cuanto a la primera parte de la bolilla que estamos hablando del primer parcial. Ahora vamos a entrar con esto, que les encanta, no me van a decir que no, la verdad que es bárbaro. Yo acá con ese les hicimos una pequeña reseña de lo que vimos, ¿sí? De lo que estuvimos viendo, la introducción al proceso, los elementos del proceso, el objeto del proceso, la pretensión procesal, los elementos de la pretensión, los requisitos de la pretensión, ¿sí? Bien, y además fuimos poniendo una notita debajo de cada una de estas breves reseñas, que son nada más que la introducción, qué es lo que ustedes tendrían que estudiar para el parcial. Entonces, planteada la introducción, por ejemplo, en proceso judicial, dice, profundizar el concepto de proceso, sus características, su finalidad y su resultado. Esto se lo vamos a pasar, así que no lo anoten, ¿eh? Ahora después combinamos con Ezequiel a ver cómo va, ¿sí? Pero esto se lo vamos a pasar a cada uno de ustedes. Elementos del proceso. Se desarrolla un poquitito y dice, estudiar capacidad y legitimación de las partes, juez competente. Conocer actos que realizan los sujetos primarios a lo largo del proceso, que es esto que veníamos hablando. Inicia demanda, contesta demanda, ofrece prueba, produce prueba, ¿sí? Pretensión procesal. Ver conceptos de lo que hablamos en cuanto a la causa, ultrapetita, infrapetita, extrapetita, iuria curia novit, que lo hablamos recién. Requisitos de la pretensión. Estudiar concepto, objeto, elementos, caracteres y requisitos de la pretensión. Petición extracontenciosa, conceptos ejemplos. Y acá viene la parte linda. Les vamos a mandar una demanda, ¿sí? Les estamos mandando una demanda por daños y perjuicios. De daños y perjuicios.
Este es un proceso contencioso de conocimiento, ¿sí? Un proceso sumario, contencioso, de conocimiento sumario. No se preocupen por las características porque ya vamos a hablar en la etapa que sigue, después del parcial, en la bolilla que sigue, de las características de cada uno de los procesos. Entonces, les mandamos la demanda y de acuerdo a lo que estuvimos viendo, ustedes van a tener que decir, identifique, dice, en la demanda adjunta identifique sujetos, activo, pasivo y órgano judicial. Objeto, causa. ¿Cumple la pretensión con los requisitos procesales de admisibilidad? A su criterio, ¿existe interés procesal? ¿Por qué? Entonces, esto es lo que cada uno de ustedes va a tener que analizar en la demanda esta, estoy leyendo, por supuesto, lo que hablamos, y contestarnos. ¿Sí? Se los pasamos, hacen el trabajo, lo entregan, lo corregimos y le hacemos la devolución. ¿Está? El objetivo de esto es que se empiecen a meter un poco en los procesos judiciales, ¿sí? Para que no lleguen a procesal 1 o a las prácticas procesales crudos y sin haber visto nunca una demanda. Habitualmente, esto lo hacemos cuando es presencial, lo hacemos en clase, y lo hacemos todos juntos. Pero ahora, como no podemos hacerlo así, lo preparamos de esta manera. Un concepto que les mandamos, una pequeña introducción de cada cosa, que ustedes tienen que reforzar, por supuesto estudiando, que les va a venir bárbaro para el parcial, y contestarnos estas 3 o 4 cositas que les preguntamos a su criterio, análisis particular. No tengan miedo a equivocarse. ¿Está? Esto no es un examen, es un trabajo práctico para que nos vayamos, para que ustedes se vayan metiendo en el tema del proceso, en el tema de los procesos, de los expedientes, que vayan conociendo y manejando y tratar de ir empapándose y agarrando estos conceptos que los van a tener que manejar durante toda su profesión. ¿Está? Entonces, no tengan miedo a equivocarse. No es un trabajo para decir, te puse un 6 y lo promedio con la nota del parcial. Es un trabajo práctico para que ustedes se vayan imbuyendo de la materia y se vayan metiendo en el tema del derecho procesal. ¿Está? Entonces, ahora, ese les dice cómo se los manda, cómo lo devuelven ustedes, a ver si no te meto en un lío, Ezequiel, cómo lo mandan, cómo lo devuelven, nosotros lo corregimos y les vamos a avisar que probablemente sean una clase de repaso, porque yo tenía que volver a dar el lunes, pero es muy pronto, no los vamos a meter el fin de semana a trabajar en esto. Entonces, por ahí, si te parece bien, Ezequiel, la devolución para miércoles o viernes de la semana que viene, de acuerdo a lo que vos hables con los chicos para ver cómo están con su tiempo, pues por ahí tienen ahora algún parcial o tienen algo, no nos compliquemos con eso. Entonces, por ahí, bien, para el viernes de la semana próxima o para la otra semana, ya podemos estar haciendo la devolución nosotros. Bien, excelente. Sí, sí. Bueno, no sé qué les parece a los chicos también, a ver qué dicen. Sí, mejor para la otra semana, porque nosotros el lunes rendimos contratos. Ah, bueno, qué papa. Una papita contratos. Sí. Tranqui. Bueno. Sí. Así que vamos a estar todo el fin de semana y metidos en eso. Fin de semana de lluvia, estudiar contratos y bueno, y no sé qué les parece, si para miércoles va a ser medio pronto, entonces si el lunes rinde, vamos a darles el martes sabático. No sé si todos estarán en la misma situación. Si lo quieren entregar miércoles, los que no rindan contratos o no tengan otra cosa, empezamos, ¿te parece, Ezequiel, a recibir los trabajos el miércoles?
Sí, sí. Yo lo que voy a hacer es habilitar mi mail para que lo entreguen y ya el que lo vaya terminando que lo vaya entregando y después definimos bien la fecha, sí, para qué clase, si la de la semana que viene o la de la otra, como te Dale, quede a vos. entonces, a ver qué le parece. Si ponemos como fecha máxima el viernes que viene. Yo rindo el lunes, pero somos un montón y no sé si voy a terminar rindiendo el martes o el miércoles. No, Son bueno, más de... Pero, ¿qué lunes? ¿cuánto? ¿Este lunes, Bueno, martes o miércoles? ¿De la semana que viene? Sí, vamos, el lunes rindo reales, pero no se sabe cuándo. Si lo pasan para el martes o el miércoles, porque somos más de 150 alumnos y es oral, y es hasta las 6 de la tarde. bueno, a ver, no nos compliquemos. Vamos a poner como fecha de entrega máxima el viernes que viene. Los que tengan algún problema, como el caso tuyo, Alejandra, del tema de reales, le mandás un mail a Ezequiel y le decís, me pasaron reales para el jueves. Ponele. Hoy es miércoles tengo que rendir mañana jueves. Bueno, no te vamos a torturar para que lo hagas entre jueves y viernes. El lunes, cuando corregimos, Perfecto. lo presentás. Si no, lo vemos en otra parte o lo entregás y la devolución la hacemos de otra manera. Pero el tema es que queremos que lo vean, que lo empiecen a manejar, pero que no les complique la cursada de otra, o los exámenes de otras cosas. ¿Está? Perfecto. Sí, sí, igual lo quiero hacer para ir practicando, me interesa. Así que espero poder hacerlo. Claro, el tema es que se vayan familiarizando con una demanda y con todo lo demás. Después, cuando entremos en los procesos especiales, en los procesos en particular, lo que vamos a hacer es le vamos a ir mandando demandas, contestaciones, ofrecimientos de prueba, autos de apertura a prueba, clausura del periodo de prueba. Se los vamos a ir mandando así ustedes se van familiarizando con lo que es un expediente, ¿sí? A pesar de que ahora es todo virtual. Así que bueno, se lo vamos a mandar en papel, como era en mi época, en la época del papiro, pero bueno, ya ahora no se usa más eso. Ahora es todo virtual. Así que bueno, eso es para que pasen, cuando se metan en los procesales o en la práctica, no digan, ¿y esto de dónde viene? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se hace? ¿Quién lo inventó? ¿Está? Bueno, dale, entonces quedamos así. El principio del 30. Fecha máxima de entrega, 30 es, Ezequiel. El viernes que viene es 30, sí. 30. Salvo, y espero que no sean 45, ¿sí? Que sean 3 o 4 los que tienen problemas. Si Natalia, si rendís el lunes, presentalo para el viernes. Si Alejandra, si rendís el miércoles o el martes, trata de llegar para el viernes. Sí. No llega, bueno. No, la idea es tenerlo para el viernes. Yo quiero avisar que tenemos un problema con esta materia, pero mi intención es presentarlo el viernes. Está bien. Dale. Y además, Y te si estoy no, mirando la remera. No excuse. y si no, el máximo a lo que sería el lunes 3, ¿no? Y máximo el lunes 3, así, ahí, aunque sea, lo charlamos entre todos y vamos charlando la mayor cantidad que podamos entre todos para ir, o por ahí tomamos los que tienen algunos errores, sin que se sientan molestos, ni mucho menos, tomamos los que tienen algunos errores y nos ponemos a conversar sobre los errores. Porque ya te digo, como no califica, por lo menos yo no quiero calificar en esto, es para ir aprendiéndolo y para ir familiarizándonos con el tema. Entonces por ahí tomamos los que tienen algunos errores y les hacemos ver a todos cuáles son los errores más comunes o cuáles son las cosas en la devolución. ¿Les parece? Bueno, dale, entonces terminamos y nos estamos viendo. ¿El trabajo lo van a subir al campus? El trabajo. Voy a tratar de subirlo, porque creo que no tengo permiso para subirlo justamente, pero si no, se los hago llegar a través del centro de estudiantes. ¿Les parece? Ah, dale, genial. Si alguno, porque ustedes
por ahí tienen más contacto con sus compañeros, si a alguno no le llega el trabajo de la difusión del centro de estudiantes, que me manden un mail a mí y yo se los mando se los mando por el mail. Todos lo deben tener por los otros trabajos que han ido entregando, calculo. Si llega a haber alguna complicación. ¿Vos estás en el grupo, si quieren, en el grupo de WhatsApp? ¿No? Claro, podés pasar Bueno, de al última grupo. me lo podés pasar al mail y lo subo al grupo. Sí, Sí, sería se lo paso bárbaro. a una de las chicas del centro de estudiantes que debe tener los grupos de WhatsApp y se los sube. Ok, bueno, Como quieran, listo. es lo mismo. Se los voy a hacer llegar ahora en el transcurso de hoy mismo, así que. Dale, genial. A ver, digo, Ezequiel, por ahí podemos, Agustín sí tiene acceso al campus, así que por ahí también se lo podemos mandar a Agustín. Y que Agustín, Para que pruebe además del grupo de WhatsApp y del mail y del centro de estudiantes y todo, por ahí si lo puede subir al campus, que lo suba Agustín también. Listo, excelente. Así cerramos un poco el círculo y lo tienen todos, ¿dale? Excelente. Sí, lo hacemos llegar. Bueno, chicos, Tengan en cuenta. no, dale, seguí. No, era tirar un pequeño consejo nada más. Al ser una demanda, consejo conforme a lo que dice Alfredo, al ser una demanda, tiene sus páginas y uno le pasa, como es elementos en la primera materia procesal, me pasó a mí cuando la cursé, es el primer contacto con algo así, ¿bien? Y entonces puede resultar un poquito apabullante al principio, entonces la demanda no es leerla y responder preguntas, no, es leerla, es volver a leerla, darle otra leída más inclusive, porque siempre, más cuando uno arranca a ver estas cosas, le van a encontrar nuevas formas de verla, nuevas visiones, nuevos puntos de vista o detalles que omitieron. Las demandas tienen muchísimos detalles que a uno en una lectura rápida se le pasan casi todos. Entonces, traten de no... Esto es para ustedes. Esto Alfredo lo deja para ustedes. Entonces, traten de no dejarlo para lo último para hacer un trabajo así, porque, como les digo, ser para ustedes, cuanto más hincapié le puedan dar, cuanta mayor conciencia a la hora de leerlo y responderlo, más se van a ayudar a sí mismos, porque aparte después, si se equivocan o algo les genera una duda, en la devolución, en la clase, se pueden despejar esas dudas. Si uno ni leyó la demanda una sola vez, probablemente después no entienda de lo que se está hablando, inclusive. Es un consejo nada más, de este lado. Gracias. Gracias. No, por favor. Bueno, chicos, Gracias. entonces, conmigo así quedamos. Nos estamos viendo, principio, el lunes 3. ¿Sí? Bueno, y mucha MER para contratos, para reales, para todo lo que tengan que rendir. Buen fin de. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chicos, gracias. Chao, nos hablamos. Chao, Alfredo, nos hablamos ahora. Adiós.